Pues antes de empezar con esto, habría que hacer algunas aclaraciones. Primero que nada, de dónde voy a sacarlo de J. punto, porque voy a estarlo mencionando muchas veces. Que después de mostrarlo, no me sorprenderá que después vaya a terminar en caso de que lo vea, porque realmente ya me ha respondido una vez J. María Bellido Morillas, y no me sorprendería que lo fuese a hacer de nuevo. Pero esto no tiene nada que ver con ese video, sino que nuestro no tan querido amigo y por alguna razón varios de sus seguidores medran por aquí aún, lo cual me parece un tanto peculiar, pero bueno, supongo que hay gente así de masoquista, que pues lo que uno puede hacerle. Como bien conocerá el buen amigo de nuestro querido anfitrión J. María Bellido Morillas, Ernesto Castro, que si de saber hacer la del perro, este tipo, que si de algo sabe nuestro querido Castrito, como podemos ver aquí, es saber hacer la del perro. Claro, claro, performance arte, sí, claro. Estoy seguro que muchos pedófilos, pederastas y asesinos también dijeron lo mismo. Y varios, tengo entendido, asesinos que subían videos a ciertas plataformas. Creo que una de ellas era Ogrich y creo que el propio creador de esa plataforma cuando fue capturado le preguntaron ¿y por qué hacía esto por amor al arte? Por lo cual, sí, 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 muy performance artístico, como si la prédica del arte no se estuviese usando para justificar toda clase de aberraciones y como si por decir esto es arte, incriticable, incuestionable. Pero bueno, ¿qué puede esperarse de esta clase de engendros pseudo humanoides? Porque ya ni siquiera para humanoides dan. Nuestro querido J. María Bellido Morillas hace poco subió un video titulado 500 autores necesarios. Y uno se preguntará, ¿necesarios para qué? ¿Necesarios para quién? Pues naturalmente para, como diría Explosion, de ese youtuber que hace videos de Need for Speed, sacarse el nabo y hacerle así. Porque esto en la referente intelectual constituye también ese ejercicio. Una persona que se eduque y una persona que lea mucho no va a ir por ahí presumiendo qué es lo que se ha leído o cuántos autores conoce. Va a ir demostrando que ha leído mucho en la medida en la cual sus obras y su persona reflejen la educación que está teniendo de esos libros, cosa que no vemos, porque ¿qué es lo que vemos de esta caterva de intelectuales? Sino una modita que en lugar de ponerse, no lo sé, atrás de un cuadro, ya que somos muy católicos, como clama este señor J. María Bellido Morillas, ¿por qué no poner un crucifijo o algún tipo de pintura sacra? No, ¿qué es lo que ponemos? Una grandiosa biblioteca que es el equivalente a justamente sacarse el nabo por parte de los intelectuales, como ocurre con su querido amigo Jesús G. Maestro, y en muchos otros como Juan Ramón Rayo, Roxana Kramer, Fernando Fuentes Pinzón, y todo esto para que no se olviden nunca que son gente muy lista, que son gente que se ha informado y está muy educada, porque no nos pondríamos de fondo una biblioteca de una cantidad de libros tan grande que no hemos leído, ¿no es así? Una cantidad de libros que sirve como un oropel para a guisa de añagazas engatusar al vulgo y embaucarlo presentándonos como a guisa de tartufo como algo que no somos en lo más mínimo. ¿De qué sirve yo, me pregunto, leer 500 autores y no sé, 500 autores, no 500 libros, si al final del día uno va a terminar diciendo estupideces como que Esquizofrenia Natural es un buen canal o un buen predicante, o que Ricardo Alcaraz es poco más que un narcisista protervo y completamente ignoto a cualquier tipo de conocimiento, que no dista en nada de ser un mexivergas, solo que más blanco y más fastidioso incluso que él.
Por lo cual, esto no puede considerarse sino como la variante intelectualista de la imitación de las conductas que se han impuesto irónicamente por los propios intelectuales para evitar, para vivir perpetuamente en una simulación, en una apariencia. Ya bien lo mentaba Aldous Huxley sobre el esnovismo de la estupidez y la inteligencia. Ahora es una declaración de rebeldía el declararse como estúpido. Y si uno quiere aparentar o de hecho demostrar inteligencia, uno amerita el recibimiento de oprobio e ignominia, tanto por parte del vulgo como por parte de este tipo de gente, porque uno tiene que sentirse orgulloso y enaltecer la estupidez, puesto que si uno pretende que algo tiene que ser complejo, algo tiene que ser exclusivo, uno es poco más que un monstruo fascista que quiere alejar del criterio democratista de promover la mediocridad a todo el mundo, ya que está poniendo un estándar que implica que ciertas personas no pueden acceder a ciertas cosas. Un criterio del más basal sentido común, puesto que si yo trato de hacer algo que sea para todos, invariablemente esto va a tener que ser algo tan simple, exangüe y escueto que no tenga ningún tipo de utilidad o calidad para absolutamente nadie. El conocimiento no tiene por qué ser para todos y al mismo tiempo tampoco tiene que ser todo para todos. Hay cosas que demandan ciertos criterios, hay cosas que demandan cierto nivel de inteligencia, cierto nivel de razonamiento, hay cosas que demandan conocimientos previos y no veo cuál es el problema en decir, no lo vamos a reducir, usted elévese. Pero no, en cambio, en lugar de eso tenemos a gente haciendo vulgares demostraciones de riqueza, porque 500 autores a cuántos libros no se traducirá y a cuánto dinero no se traducirá eso, mientras me deshago diciendo que soy muy buen católico como nuestro querido J. María Bellido Morillas clama, pero habría que preguntarnos a cuánto de ese dinero que se gasta en libros o desperdicia en libros, mejor dicho, porque de nada sirven unos libros si están en manos de un incompetente, que, bueno, ahorita vamos a eso. Porque ameritaría se comprar un libro que sin problemas puedes descargar gratuitamente por internet. Sí, es piratería y naturalmente que no me interesa en lo más mínimo. Mis textos están ahí gratis para el que los quiera y cuando llegue a publicar libros van a estar gratis para el que los quiera. Y si quieren pagar, excelente. Y si no, los pueden leer o pueden limpiarse el trasero con ellos, que es lo que la gran mayoría de gente hace, ya que si se supone que vivimos bajo el catolicismo, uno tiene que justamente no vivir de manera demasiado opulenta y estar dispuesto a ayudar en cierta medida a las personas, en la medida en la cual merezcan tal ayuda, claro está. Ya que el que ayuda indiscriminadamente puede ayudar al malvado y esto revitalizar un mal, el cual lo va a terminar haciendo meritorio de un castigo. Por injusto que suene, el que ayude indiscriminadamente se merece un castigo, ya que puede estar ayudando al mal, y eso es una demostración de una falta de prudencia. Entonces, tanto nuestro querido J. María Bellido Morillas como nuestro querido Jesús G. Maestro se comparten esta tendencia que ya acusaba Skinner al respecto de los lingüistas, de que el lingüista hace hasta lo imposible por pretender que su disciplina es tan importante que es necesaria para el mundo. Pues yo no he visto a un teórico de la literatura que no sea igual de voltizo, igual de nefario y también igual de molesto por la evidente soberbia que
no disimulan en lo más mínimo, como si trabajar en esta pseudociencia de poner las tildes en la cual están metidos fuera necesaria para la especie, como puede ser necesaria una moral recta y una ética correcta. La gente pasó 1000 años sin saber leer ni escribir, pero como tenían una ética y una moral correctas, se hacía completamente innecesario que supieran leer o escribir. Y no va a faltar el ignorante que me va a querer clamar, pero la educación nos libera. Eso es una completa mentira, porque así como hay engañatontos, hay engañalistos también. Y esa supuesta educación en su gran mayoría está subsumida en teorías para engañar a gente lista. También se pueden embaucar a intelectuales como se puede embaucar a gente de a pie. Aunque bueno, los intelectuales cada día por sus propias manos distan menos de ser una categoría distintiva de la gente de a pie, ya que se supone que se distinguirían por su inteligencia, pero no hacen sino realizar un culto a la estupidez, como bien menta Aldous Huxley, ya que si yo pongo estándares en algo o pongo criterios en algo, soy un monstruo, peor que Shiroishi, por poner un ejemplo. Y entonces, esa idea que también critica Aldous Huxley en ese mismo libro, en el libro de Música en la Noche, está ese texto sobre el esnovismo, de la estupidez y la ignorancia, y también otro que creo que se titula simplemente Documento, que versa sobre la educación, donde se pone a la educación como una especie de panacea mágica que nos va a salvar. La gente sigue siendo tan ignorante en este tiempo como lo fue siempre. Las críticas que hacía Sócrates en la apología de Sócrates al respecto de los atenienses siguen siendo tan válidas hoy como lo eran hace 2500 años. Y todavía se sigue insistiendo en que la más educación nos va a salvar a todos. Y yo me pregunto, si tenemos aquí a J. María Bellido Morillas, habiendo leído a 500 autores y fácilmente habiéndose leído unos 10 o 15,000 libros, y sigue siendo un incompetente y un completo obtuso que no produce nada, ¿de qué rayos sirve que se lea tanto? Me recuerda esto a una historia, y digo historia porque no sé si sea verdadera o no, en donde Santo Tomás de Aquino va a visitar a un sacerdote y Santo Tomás de Aquino le pregunta a este sacerdote, ¿dónde está tu biblioteca? Y el sacerdote apunta a una pared donde hay un crucifijo de Jesús y le dice ahí. Una tremenda lección de humildad contra todos los que piensen que deshacerse leyendo o ese dogma de la más educación de alguna manera nos ayuda para algo. No se les olvide que su grandiosa más educación en estos tiempos está totalmente orientada a la producción. Todas ellas, naturalmente, porque la educación marxista es un sistema de adoctrinamiento para hacer gente en esa one mind en la cual Marx concebía la especie, y la educación liberalista es poco más que un documento adjunto a la burocracia en la cual se subsume el liberalismo. Burocracia al servicio de los grandes capitales. Si ya está el propio Zygmunt Bauman, y creo que podemos retrotraernos mucho antes que él, puesto que ya la ideología en la educación se remonta hasta los periodos ilustrados, como bien menta Félix Duque, en donde los programas educativos motivados por Kant, por Niethammer, por Basedow o por Hegel ya tenían el componente ideológico de fondo y de frente también. Por lo cual esa idea de que más educación nos va a salvar tienen su refutación con estos tipos y también en general con lo que comentaba Sócrates, que sigue siendo igual de válido. No hay 500 autores necesarios para absolutamente nada. Hay un autor necesario y punto. Lo que la gente necesita no es saber cómo resolver ecuaciones cuadráticas.
Lo que la gente necesita saber es cómo tener una vida que le permita vivir sin un suplicio mayor. Y el mejor sistema ético y moral es el sistema del cristianismo católico, y por eso el único autor realmente que ameritaría leerse sería el autor de la Biblia. Es decir, si la Biblia la tomamos como la palabra de Dios, así la hayan escrito 1000 personas, vendría a ser el mismo autor. Por lo cual, 500 autores necesarios, nada. Ahora el problema también estaría en las traducciones de la Biblia, porque si uno se va a leer a Bible Gateway, la traducción es básicamente esa proterva judaizante o judaizada, donde se pretende que Dios es Yahvé cuando ese es el Dios de los judíos, no es el Dios cristiano. Y el problema con esto es que no hay buenas traducciones católicas accesibles, lo cual se me hace bastante paradójico. ¿Dónde está la generosidad? ¿Dónde está la caridad con la que tanto los cristianos se llenan el hocico? ¿Por qué yo tengo que pagar casi 2000 pesos por una buena traducción de la Biblia cuando me puedo ir a cualquier templo y me van a regalar, a cualquier templo de los testigos de Jehová, y me van a tirar Biblias a borbotones? Claro, son sus Biblias con sus evidentes traducciones judaizadas, pero oye, ellos me las están dando gratis. ¿Y por qué tú, católico, que tanto te deshaces en tus virtudes que ni siquiera conoces, porque yo tengo que pagar tanto? Y naturalmente, todo trabajo tiene que ser remunerado, porque todo trabajo justo amerita un pago justo, porque ese pago es la medida de la vida que se invirtió en hacer ese trabajo. Y por eso no hay un pago justo en nada en estos tiempos. Lo cual, bueno, muy pocas personas van a poder permitirse una traducción de Cantera Iglesias de casi 2000 pesos, cuando eso es lo que vendrían a ganar por semana, y menos las traducciones de Biblias, como esos libros negros que traducían unos cuantos libros de la Biblia que mostraba a este J. María Bellido Morillas en sus en sus videos de apologética, que de hecho hasta hizo una playlist específica en eso, que en su canal, al menos eso es de utilidad. Pero qué curioso, que solo es útil cuando habla de lo que es importante, que prácticamente nunca habla de ello, se la pasa divagando en tonterías. Y alguien que clama haber leído así de mucho y tiene como 800 videos dedicados a todos los libros que ha leído, pues resulta cuanto menos curioso de hacer notar. Y insisto, esas traducciones que él muestra, que dice que son como 35 euros por libro, si tomamos en cuenta que la Biblia católica tiene 73 libros, bueno, pues eso está de más decir que está fuera del alcance del 90% de la población. Y una vez más, si bien es evidente que las Biblias protestantes son gratis porque tienen el evidente objeto de ser propaganda, ¿dónde está la coherencia católica para pregonarse y manifestarse? Están completamente retraídos en todo aspecto. No por nada el padre Julio Mainville comenta lo que menta del cristianismo. 500 años de apostasía en 1936, lo que nos da desde el siglo XV hay una apostasía por parte del clero a la iglesia. Y no solo por parte del clero, el magisterio se ha vuelto protervo y la tradición está completamente olvidada y enterrada. Y podrán objetarme que yo diga herejías. Evidentemente tendré varias herejías, pero eso es por omisión, por ignorancia. Yo no tengo los millones. Bueno, quizás no tengan millones, ya quisieran tenerlos, pero se nota la opulencia en estas personas, ya que tanto se deshacen en libros que evidentemente compraron y pueden comprar. Yo tengo omisiones por ignorancia. ¿Ellos por qué las tienen si tienen dinero para educarse? Por soberbia, naturalmente, porque en la medida en la cual el intelectual es la prostituta de los filósofos, pues, y en este caso estas dos vendrían a ser lo mismo, tanto J. María Bellido Morillas como
Jesús G. Maestro vendrían a ser prostitutas de la filosofía. Así, Jesús G. Maestro clame que su ciencia de la literatura, de hecho, no es ciencia y no se crea filósofo, lo cual nos indica entonces qué demonios es tu teoría científica de la literatura, que cualquiera que se vea los videos sobre teoría de literatura que tiene Jesús G. Maestro, notará que él presenta su teoría, su crítica de la razón literaria como una teoría científica de la literatura. Y habría que preguntarnos, si él clama que la literatura no es una ciencia, ¿de dónde demonios saca eso de científico? Porque el adjetivo de científico solo puede sacarse si hay una ciencia previa. ¿Y de qué se supone que está haciendo una ciencia? ¿Cuál es la ciencia que funge como substrato de ese científico? El materialismo filosófico, que explícitamente se manifiesta como una filosofía, la psicología, que no es una ciencia, el conductismo, que él no, que rechazaría él también, la neuromanía. ¿Cuál es el substrato entonces? Porque si no hay una ciencia de la conducta, ¿de dónde rayos está sacando eso de científico? ¿De la biología que vas a sacar sus fundamentos para establecer una teoría de la literatura? Que a esta gente le encanta decir una cosa en un sitio para después contradecirse por completo y caer en toda una batería de paradojas, pero no habría, esto no es sorpresa para absolutamente nadie. Debido a que el filósofo, bueno, el intelectual, al ser la prostituta de los filósofos, no tiene un sistema terminado como si lo tiene el filósofo, y siguiendo el método de la autoridad que comentaba Peirce, se ascriben a estos filósofos sin entenderlos en su totalidad, o en el caso de J. María Bellido Morillas, a una religión que no termina de entender, o si la entiende es incoherente para con ella. Y terminan creyendo que pueden decir una cosa, manifestando otra, pensando otra, y cayendo casi en un cuádruple pensar, en la medida en la cual manifiestan cosas, dicen cosas en un lado, hacen cosas en otro. Algo como lo de las sedes de Jonathan Ramos, que se puede entender que un físico puede hablar como físico en el contexto de la física. Y que por ser físico no todo lo que diga sea físico, pero naturalmente que con su influencia protestante él evidentemente está queriendo separar a la persona de lo que está predicando. Como si uno pudiese dejar de ser uno mismo a la hora de hablar de filosofía y después volver a ser uno mismo a la hora de hablar de teología, como si no hubiera traslapes y como si se pudiesen separar ambas cosas. Luego este problema de pretender que podemos definir las cosas por sus pretensiones y no por lo que de hecho son. Pero los protestantes dan hasta cierto punto nada más. Entonces, ¿de qué nos sirve 500 autores y 500 libros si al final del día no van a producir nada? Como diría Dylan Thomas, y todos esos hombres sabios conocen que la oscuridad es lo correcto, puesto que sus palabras ni un rayo de luz ellas han producido. Y si ningún rayo de luz ellas han producido, ¿de qué nos sirven leer 50.000 autores? Si vamos a ser protervos, no tendremos una guía moral y al final del día leer tanto lo único que va a hacer es arruinarnos la existencia. Porque invariablemente, cuanto más conocimiento tiene uno, su conciencia, entendiendo conciencia desde el conductismo, no desde tonterías como capacitancia discriminativa estimulacional, va a permitir una mayor discriminación estimulacional en virtud de la experiencia que va a recoger con esos libros, y eso invariablemente va a ser de su vida miserable. Ahí tienes a Jesús G. Maestro, que no se mata por la misma razón que Miguel Ángel Castro Merino, porque son unos cobardes. Uno le encanta idealizar al ejército y las armas con el Quijote, y no obstante no vemos que sepa pelear, no vemos que tenga armas y no vemos que siquiera tenga algún tipo de condición física, salvo para ir y caminar 5 minutos sin antes tener que detenerse.
Pero luego nos ponemos a idealizar a las armas y a la beligerancia, cuando nunca estuvimos en el ejército y nunca estuvimos en una fuerza policial. Y por el otro lado, el otro sujeto le encanta idealizar la muerte en su antinatalismo y después poner poesía como asideros para no matarse. Como si tuviera coherencia eso. Pero insisto, ¿qué podemos esperar de prostitutas, de filósofos? Y entonces, en toda esta vulgaridad excesiva a la cual este tipo de gente manifiesta, lo único que hacen es emponzoñar a las personas. La filosofía se fue a la espira porque en lugar de querer construir una ética y una moral, intentó construir una realidad. Aparte de la realidad, dándole la espalda o directamente negándola, como es en sus estadios últimos. Y eso lo único que termina creando son soberbios y gente incoherente. Bien decía José Ingenieros que el crítico improductivo es un parásito inútil. Y en este caso, tanto de científicos de letritas son ambos, científicos de dónde vamos a poner las tildes, dónde están sus producciones. Tanto que saben y qué es lo que producen. Videos hablando de Alvinch por un lado y felaciones hacia su propia persona por el otro. Clamando que hizo un grandioso parteaguas en la historia de la teoría de la literatura, como si el materialismo filosófico de Gustavo Bueno fuese algo más que el absurdo de Marx. Y al ser el absurdo de Marx es el absurdo de Kant, y tanto que nos deshacemos criticando a Kant con su supuesta teoría hiper ultra idealista de la literatura, como si al tener un substrato que es poco más que la extremación de eso, no terminase cayendo en el mismo vacío inútil que va a terminar en un basurero. Y que poco más que 3 notas se le va a poder sacar. Pero bueno, no sé de qué se quejará Jesús G. Maestro, que gente diga que él cree que la literatura es una ciencia, si al final del día en su moral meretricial, en su moral de prostitutas, eso está completamente válido, porque recordemos que la dialéctica de estados y de imperios, recordemos que la geopolítica y la política real y el inmanentismo del cual él tanta gala hace en su determinismo reduccionista, ¿de qué se queja? Sí, así son las cosas. Él tanto clama que debemos de adaptarnos a los tiempos. Pues bueno, si yo digo que él dijo que la literatura es una ciencia y eso es una mentira, pues ¿qué más da? Porque él me está avalando y habilitando a hacer eso. Ya que su moral de prostitutas me dice que yo tengo que adaptarme a estos tiempos, lo que implica que yo tengo que integrar al mundo en mi persona, y si el mundo es una porquería, pues entonces, al ser la mentira en el geopoliticismo que tanto manejan, el fundamento motriz de la misma, ¿qué más da que diga que él abusa de niños o que crea que la política o crea que la literatura sea una ciencia? Si eso es mentira o no, da por completo igual, porque solo me estoy adaptando a los tiempos, porque así es como funcionan los tiempos. En este tiempo, como mentira, como simulación, como producción de ilusiones, como calumniamiento. Pero bueno, cuando nos afecta, entonces sí nos ponemos a llorar. Pero resulta que después habilitamos muy a nuestras anchas, muy campantes, lo que después cuando nos lo hacen nos pondremos a llorar. Pero bueno, ¿qué puede esperarse de la coherencia de estas personas? Bien decía Skinner al respecto de los lingüistas, lo podemos extender a esta gente. Son inútiles en su disciplina y su producción es poco más que penosa. Por ambos lados. No solo con J. María Bellido Morillas, sino con Jesús G. Maestro también. Debido a que ¿qué rayos es de lo que les sirve todo lo que claman leer y toda esa biblioteca con la cual no es sino un miembro, como los que dibujan en juegos el Rubius, por ejemplo,
o Auronplay, o esos que juegan, o esos que van dejando miembros masculinos, falos, penes, como quiera llamársele, como quieran decirlo ustedes, ahí en los autobuses. ¿Qué distinción hay entre eso y esas bibliotecas? Nada. Absolutamente nada. Y no quiere decir que por yo no tener eso y tener esto sea de alguna manera mejor por el idiota que va a sacar esa derivación. Porque claro que lo hicieron antes de que la mencionara. Por lo cual, esta insufrible existencia de beliales y soberbios, luego nos quejamos de que la gente sea como sea, pues es porque ustedes son peores que ellos y los imitan a ustedes porque los toman como autoridades. Pero como no les importa en lo más mínimo la ética y la moral y todo lo que quieren es que la gente se ponga de rodillas y les haga felaciones y tener alambiscones de otros, literales y analógicos, pues naturalmente, ¿qué podemos esperar? 500 autores necesarios para decir estupideces. Hay muchos canales que no han leído nada y las pueden decir sin ningún problema. Por lo cual, 500 autores necesarios para ser un estúpido puede ser estúpido sin necesidad de haber leído a nada. Nos estamos viendo.